Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace no tanto parecía que nunca llegaría a abrirse al tráfico y ya estamos celebrando su primer aniversario. La variante de Pajares acaba de cumplir un año y toca hacer balance y también pronósticos de lo que queda por llegar para esta conexión entre Asturias y la meseta norte del país. Ya quizá ni os acordéis, pero la nueva variante de Pajares arrastró no solo infinidad de retrasos en sus obras, sobrecostes millonarios y un sinfín de problemas y contratiempos, tanto que no solo se fue retrasando su conclusión, sino su apertura, con unas pruebas con trenes que no parecían acabar nunca y que llegaron incluso a rumorear sobre su falta de fiabilidad y seguridad. Sin embargo, 365 días después, el balance es mucho más positivo que negativo y apenas se han producido problemas a reseñar, más allá de los retrasos en trenes de forma puntual y producidos más bien por temas ajenos a la propia infraestructura, donde Renfe ha destacado que ha transportado casi 900.000 viajeros en este primer año de servicio, recordando que más o menos en el Ecuador se produjo otro cambio significativo y también tormentoso, la de la llegada de los Abril, que supuso una mejora de tiempos y aumento de plazas extra. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. A pesar de que este primer año ha sido calificado como un éxito, el propio ministro de Transportes aseguraba recientemente en una entrevista que la capacidad de la variante y la demanda de viajeros está muy por encima de la explotación actual. Sin embargo, la ausencia de más trenes, al menos por el momento, hace imposible la llegada de nuevos servicios, pero que en caso de ponerse se llenarían. Un contraste que tardará tiempo en compensarse debido a lo justo de la flota actual, incluso con los Abril, o pronto con la llegada de los S107, así como la imposibilidad de poner en esta ruta trenes de otros operadores por, como contamos recientemente en otro vídeo del canal, el calendario de apertura de más rutas a la liberalización, así como que tanto Wigo como Irio no tienen trenes con capacidad de cambio de ancho. La entrada en servicio de esta nueva variante desde el 30 de noviembre de 2023 supuso un aumento del número de viajeros con origen y destino a Asturias de un 115%, cifra que, insistimos, se ha visto frenada por la imposibilidad de ofrecer más trenes y frecuencias diarias, con esos 900.000 viajeros en los diferentes trenes Alvia, AVE e incluso Hablo con origen y destino a Asturias. La otra gran novedad que llegó en julio, tras la puesta en servicio del modelo Abril, un par de meses antes, el desembarco de los trenes de bajo coste que hacía más interesantes estos servicios para todos los bolsillos. Un mes de julio que también supuso el estreno del servicio Alvia entre Avilés y Madrid por la variante. Con estas novedades, los tiempos de viaje se recortaron de forma importante, aunque todavía lejos de lo deseado por los viajeros de dicha ruta, a falta de algunas mejoras pendientes entre Asturias y León y sobre todo la todavía lejana mejora de la línea ya en tierras asturianas que podrían recortar muchos más minutos al viaje, especialmente con Gijón o Avilés. De esta forma, a día de hoy, el recorrido Gijón-Madrid se hace en algo más de 3 horas y media, mientras que el Oviedo-Madrid se hace en más de 3. En cuanto a las Oviedo-León, se realiza en alrededor de una hora, siendo hora y media en el caso de la Gijón-León. El otro aspecto importante fue el incremento del número de plazas ofertadas, con un 75% más respecto al año anterior, gracias especialmente a los nuevos trenes de la serie 106 o Abril de rodadura desplazable, que tienen más de 500 plazas por convoy, plazas que podrían ir aumentando según lleguen nuevos trenes a la flota de Renfe, pero siempre muy gradualmente y a día de hoy sin fecha. Un dato que se corrobora con el aumento de circulaciones, que han llegado a las 3.300, tan solo un 14,7% más que antes de la nueva variante. En la otra gran ruta, la que conecta Asturias y Barcelona, solo se ofrecen 2 trenes diarios por sentido que, debido a las limitaciones en varios tramos, todavía deja el viaje en tiempos poco atractivos, como la Gijón-Barcelona en unas 8 horas y 7 horas y 35 minutos en el caso de Oviedo.
Tras este primer año y el éxito que se traslada desde todos los estamentos, poco se puede esperar del 2025. Básicamente, un asentamiento de la ruta, sin mejoras ni novedades en planes, aunque con la casi certeza de que uno de los borrones de este año, los retrasos y problemas que hubo por motivos como las obras en Chamartín o el rodaje del Abril, deberían haber quedado atrás y permitir una mejor reputación a estos viajes. Todavía lejos, eso sí, de su potencial real y en el que ojalá vayan llegando mejoras, por ejemplo con nuevas rutas, ya que a día de hoy, más allá de Madrid o Barcelona, apenas se aprovecha esta relación para hacer rutas directas sin cambio de tren, solo con Valencia, Alicante y Murcia, a la espera de poderse ofrecer a medio plazo rutas directas con Andalucía, todavía sin fecha, pero que podrían revolucionar los viajes en tren entre Asturias y el resto del país con esta ya mítica nueva variante de Pajares de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.